Hablar de la arepa a la arepa venezolana es en muchos sentidos hoy en día casi una paradoja, porque es difícil coordinar, sincronizar un poco la visión que se puede llegar a tener dentro del país, dentro de Venezuela, desde donde es la arepa, y las realidades del mercado cuando esa arepa se vende en otro lugar. Pero de Venezuela han salido 8 millones de personas en la última década. Eso es mucha gente. Y es absolutamente natural que cuando hay migraciones masivas de un pueblo, muchos optan por el hecho gastronómico como una posibilidad para obtener ingresos. La razón fundamentalmente es que cuando una persona migra, al inicio no tiene totalmente resuelta la legalidad, no necesariamente se puede conseguir trabajo en el área para la cual tú te formaste, y por lo tanto en algún momento pasa a ser natural montar un chiringuito o un pequeño restaurante para la gente de tu comunidad. Eso pasa con absolutamente todo el mundo, y a medida que se van popularizando esos pequeños chiringuitos y se van uniendo y van siendo conocidos por otras personas, empieza de alguna manera la exportación de un movimiento gastronómico. Así pasó con las cevicherías peruanas, así pasó con las taquerías mexicanas, e indudablemente así ha ido pasando con las areperas. Pero eso que yo les estoy contando hasta este momento tiene que ver, y lo digo con todo el respeto, de un consumo del gueto para el gueto. Es decir, si ustedes van a Barcelona, por poner un ejemplo, y se van, por ejemplo, a algunas zonas de Barcelona, se van a encontrar con que eso parece un pequeño Pakistán, es natural. Se van uniendo las familias, van trayendo otro de la familia, y todos los restaurantes pasan a ser un poco para la zona. En Chile, donde yo viví varios años, se ve exactamente el mismo fenómeno, por ejemplo, con Venezuela. 1 millón de personas llegaron a Chile, casi todas a Santiago de Chile, y estamos hablando de un país que tiene solo 17 millones de personas. Indudablemente 1 millón de personas pesan mucho en ese contexto y son como pequeñas Venezuelas en ese caso. Y por eso uno habla, por ejemplo, en Nueva York de Little Italy o Little China, en el caso de Los Ángeles, se van formando pequeños guetos. Pero en el caso particular de Europa, y en particular de Europa del Norte, es decir, norte de Italia, y ya estoy hablando de Holanda, Alemania, Suiza, se está dando uno de los fenómenos que yo creo que culturalmente es más interesante y más disruptivo a la hora de hablar de la arepa, porque no hay tantos venezolanos. Y por lo tanto hay gente que se dedica igual a vender esas arepas en distintas ciudades de Alemania, en distintas ciudades de Suiza, o bueno, en Suiza es un solo caso que es el del que vamos a hablar. Y ahí estamos hablando de una visión absolutamente, diría, virginal del producto. Gente que ni siquiera sabe dónde queda Venezuela o apenas tiene una idea, se enfrenta a un producto porque le resulta interesante y porque el producto tiene posibilidades. Yo hoy estoy invitado a la casa de una amiga, de Adriana Rivera, y yo quiero simplemente comentarles un pequeño detalle. Diciembre 2025, no, miento, 24. Diciembre 2024, cuando usted esté viendo esto, aunque yo sé que lo estamos viendo iniciando en 2025, pero este video va a quedar para posteriormente poder ser consultado. Diciembre 2024, Suiza. Adriana vendió 13.000 arepas. ¿Están escuchando la cifra que yo le estoy diciendo? El 90% o más, ya me lo dirá ella, de sus clientes no eran latinos. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Están haciendo un nuevo concepto, inclusive alrededor de la arepa. Yo estoy en la casa de Adriana y a partir de este momento yo quiero que sea Adriana la que nos los cuente. Estoy con Adriana Rivera, como les había dicho. Adriana, Olis. Gracias por abrirme tu casa. Gracias a ti. Me parece además increíble que yo no solamente la esté entrevistando porque nos hemos hecho muy amigos en los últimos años, sino que aquí estamos informales en un sofá, sin medias como todas las personas en Suiza. Nadie se pone un zapato cuando entra a una casa en este país, así que te agradezco porque me siento en casa, obviamente, en este momento. Adriana, yo en la introducción lancé obviamente una cifra porque es una cifra bastante impresionante y ya llegaremos ahí. Pero tú representas para mí literalmente un nuevo fenómeno dentro de lo que significa la cocina venezolana fuera de Venezuela, que es la gente que llegó muy joven a Europa, que hizo toda su vida en Europa. De hecho, yo te he visto, imitas el acento venezolano cuando hablas venezolano, porque realmente tú hablas con acento español porque llegaste niña, estudiaste bachillerato en España, y no eres el único caso que yo conozco de ese tipo.
todos tus amigos prácticamente son personas que no son venezolanas, la gran mayoría son españoles. Te conozco muy bien hace un par de años, así que sé de lo que te estoy diciendo. Pero aún así, en algún momento tú decidiste dedicarte al mundo de la gastronomía por las razones que lo hayas decidido. Te fuiste convirtiendo en una empresaria grande. De hecho, ya hablaremos de la apertura en 3 días de tu restaurante. Pero abrazaste la comida venezolana. Tú no tienes casi amigos venezolanos. Perteneces a círculos que son fundamentalmente españoles, aunque tienes muchos años viviendo entre Holanda y Suiza. Llegaste niña. ¿En qué momento esa persona que prácticamente debió haber sido española, que fue muy pocas veces de vuelta a Venezuela, abraza la cultura de su país y por qué? Es un poco complejo porque yo misma lo he tenido que ir descubriendo. O sea, para mí no fue como, ay, lo voy a hacer por esto. Fue como seguir lo que se sentía bien. Yo empecé por casualidad a hacer pequeños, ni siquiera arepas, en Suiza, porque queso, masa, suizos, o sea, era una combinación ganadora. Y empezó a sentirse muy bien y empecé a tomar decisiones correctas a partir de empezar a hacer arepas. Y hay una cosa que leí hace un montón soy muy extranjera para mi país y soy muy de mi país para ser del extranjero. Entonces fue como, poco a poco fue teniendo sentido que yo soy venezolana fuera de Venezuela. Se construyó una identidad de venezolana, pero no hecha en Venezuela. Y en realidad yo creo que el haberse ido ya se volvió casi una cosa identitaria para el venezolano. ¿Y la sazón? Porque, claro, si tú creces en un ambiente donde se está cocinando todo el día en la casa, la mamá, la abuela, el papá, etcétera, el día a día, el perrito caliente, el pepito, los panas en la calle, pues te vas haciendo obviamente de un recuerdo gustativo, de una memoria, vas entendiendo esa sazón. ¿Cómo adquieres esa sazón una vez que tú decides convertirte en una persona que está haciendo un producto de carácter comercial asociado a una cultura? Claro, en tu caso no es apropiación cultural, obviamente, pero es casi en el sentido de que es casi una persona extranjera que está haciendo el producto. Te lo digo con respeto, obviamente no eres extranjera, pero ¿cómo vas construyendo una memoria gustativa que no tienes? Porque yo estoy seguro que si tú llegaste chama a estudiar bachillerato a España, pues tu día a día no era de comida venezolana. En mi casa no se comía comida venezolana. Mis papás venezolanos, pero en mi casa no se cocinaban arepas, no se hacía pabellón. Además yo llegué en un momento a España en el que no había harina pan, no había plátano maduro. O sea, yo llegué a conocer venezolanos. Yo llegué en el año 2002 y llegué a conocer venezolanos en 2010 o algo por el estilo. Primer venezolano que conocí. Y en mi casa, la señora que cocinaba en mi casa era colombiana. O sea, tú llegaste hace 22 años a España. Hace 22 años me fui de Venezuela. Sí, y fue todo ir descubriendo, ir probando. Yo, de hecho, cuando hablamos de poner caraotas aquí, decía, los suizos se van a horrorizar con las caraotas negras, les va a parecer algo horrible, ordinario. Las aman. El plátano maduro, que yo tampoco recuerdo comerlo mucho en la adolescencia. Nada, eso desapareció. Fue ir probando y sumito las cosas como son. Tu canal de YouTube ha sido un regalo. Como en 2000, ¿qué puede haber sido? 15, 16, a lo mejor yo te mandé así un mensaje por Instagram, ay, hice tu asado negro. Y no te contesté. No. Aquí estábamos, tranquilo, llegará. Corrígeme porque esto ya es una impresión que tengo yo. Yo he sentido que en el plano comercial propiamente, los conceptos de arepa han podido evolucionar a medida que uno se va hacia el norte de Europa. Insisto, norte de Italia, que hay un caso que conozco muy bien, que son los de la reina pepiada de Adriana y el marido en el norte de Italia, que eso es otra Italia, por decirlo de alguna manera, la del norte. Tú acá, Holanda, Alemania, hay varios ejemplos. ¿Cuál es mi teoría ahí? Siento que no tienes el peso de la comunidad detrás de ti, ni tienes la obligación de mostrarte como una persona venezolana, sino que lo que estás mostrando es un producto bueno, que es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, bueno, ahorita estás evolucionando fuertemente con un restaurante, ya llegaremos ahí, pero tú eres la reina del food truck, tienes varios food truck, y aquí le cuento a los que están viendo, es muy común que se armen, tanto en invierno como en verano, no son ferias de food truck, son las ferias de verano, las ferias de Navidad, en donde plazas completas son tomadas en todas las ciudades de
especialmente un fenómeno muy del norte de Europa, precioso en la Navidad, y la gente va a hacer la Navidad a ese lugar y se encuentra como todas las culturas posibles. Y claro, tú ahí en ese momento ya no eres la venezolana, eres la que tiene un producto cultural junto con todos los demás, junto con el pakistaní, el afgano, la hindú, el italiano, bueno, y para todos los que yo he conocido tantas veces que he venido a ver el cuento con ustedes. Ahora, se necesita valentía para tomar la decisión de, o sea, y les quiero explicar esto. Una feria de Navidad, como la que yo le estoy diciendo, bueno, es una empresa. Alquilar el lugar donde poner el food truck en una feria de Navidad del norte de Europa cuesta 14.000 euros mensuales, más los empleados, más todo lo que ustedes se puedan imaginar. Por lo tanto, no es una decisión ligera. Ay, voy a poner mi food truck en una esquina. No, tengo que invertir 30.000, probablemente. 50. 50.000 euros 50. para poder hacer la operación de Navidad. Es una operación empresarial muy seria. Si te equivocas, pierdes 50.000. Si no te equivocas, los ganas o los recuperas en algunos casos. Por lo tanto, a mí me daría terror decir, voy a meter aquí, o por lo menos la primera vez, 50.000, 30.000 euros para poder hacer una feria de Navidad y voy a vender una cosa que nadie conoce, que es exótica y que se llama arepa rellena y con rellenos venezolanos, porque no es que le estás metiendo adentro relleno suizo. No, ahora de hecho en el restaurante nos estamos arriesgando con un relleno poco ya tradicional. Llegaremos ahí, pero me parece de una valentía extrema, porque claro, no es lo mismo vender en Barcelona o en Madrid una, qué sé yo, una arepa con carotas negras como tú nombraste y carne mechada, porque tienes un público inclusive que vivió y regresó, un público enorme de inmigrantes, a vender en, se me viene en italiano la palabra, en Zurich, esa misma arepa. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento tú dices, me voy a arriesgar con esto? ¿Qué te llevó a eso? Nos llevó un evento que teníamos pequeños y la gente pasaba, o sea, la gente no podía caminar sobre mí. Estaban así, apretados, no podían caminar, se asomaban y decían, ¿qué es eso? ¿No hay carne? Y se iban. ¿Qué es eso? ¿No hay nada con carne? No quiero. Y se iban. Y fue 3 días en los que ganamos 170 francos. Me muero. En 3 días, enteros. Te quebraste. Hasta, o sea, imagínate, me peleé con mi tía. Eso fue el peor evento que tuvimos y a la vez fue el mejor evento que tuvimos. Porque todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo fue tacatá, tacatá, tacatá. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto no nos puede volver a pasar. La gente quiere carne. Vamos a hacer arepas. Miramos al de al lado que estaba haciendo como okonomiyaki, el pancake japonés. Un pancake de verduras que tiene, bueno, ¿cómo habrá hecho ese hombre esa plancha? Porque es una plancha gigante. ¿Cómo podremos hacerla nosotras? Porque yo no sabía lo que era un baño María. Yo no sabía lo que era nada. Yo soy profesora de literatura. Yo no sé nada de esto. Y este hombre echaba en un pipote el dinero. Nosotras 170 francos. Bueno, hay que pensar, hay que sacarla. Y de ese evento nefasto salieron las arepas. Increíble. Y la primera vez que yo cociné cerdo en mi vida, yo nunca había cocinado cerdo en mi casa porque, no sé, no cocinaba cerdo. Tuve que cocinar 40 kilos para hacer pernil. ¿Cómo salió? Nadie lo sabe. Salió, aquí estamos. Ay, y lo que te iba a decir de cómo sucedió. La gente llegaba, venía, preguntaba, y esto, y les decía, pruébenlo, o sea, si no les gusta yo les devuelvo su plata. Se los prometo, si no les gusta yo les devuelvo su plata. Y aquellas arepas de Adriana 2015 eran bastante más simples que las de hoy, pero representaron porque hemos llegado al punto que la gente llega en los mercados de Navidad que dices, es muy loco. Llegan el primer día y por fin es el mercado de Navidad y cada año lo inauguramos con una arepa. Suizos. Sí, lo viví. Qué emoción, llegó el mercado de Navidad. Se ha habido un momento que yo siento que me emocionó muchísimo, fue cuando el mercado de Navidad, no este, sino el anterior, me vine a acompañarte para la apertura y vi la gente haciendo la fila antes de que se abriera el primer día del mercado de Navidad en tu puesto de Santa Arepa, y cuando lo vi eran suizos. Y claro, como te estaba ayudando en ese momento, algunos decían, qué bueno, esperé un año para volver a comer una arepa. O sea, es como, los suizos son una gente de costumbres. Ellos el día miércoles hacen esto, el día tal de, no sé, de la primavera, en abril, van a hacer un paseo. Ellos les gusta mucho tener rituales casi durante el año, una vez al año hacen tal.
Y el mercado de Navidad, la inauguración es tan icónica que es obviamente la 13ª paga del año, o sea que importantísimo. Es el día que se encienden las luces de Navidad de la calle principal del centro de Zúrich, que es precioso. En Bajo-Strasse. Exacto. Y ese día es la inauguración del mercado. Entonces nosotros escuchamos los gritos de la gente cuando prenden las luces y ya vienen las hordas, prepárense. Mira, muchos son para comer arepas. O sea, yo quiero, porque a mí me interesa mucho hablar de tu evolución, son muchos años ya que lo estás haciendo, tu evolución es claramente empresarial. Voy a adelantarlo para que sepan para dónde voy, pero nadie vende 13.000 arepas haciéndolas a manito, así que para allá voy. Yo obviamente he habido una enorme evolución en ese aspecto, en tu caso, pero hay dos temas que yo quiero ver con el tema de la arepa, que te los lanzo juntos para que los analicemos. Uno tiene que ver con entender el lugar donde estás. Te voy a poner dos ejemplos en el caso de Suiza. La cantidad de personas que saben que tienen el derecho de pedir opciones en caso de que sean, por ejemplo, celíacas o en caso de que sean veganas, es muy fuerte, especialmente en estos países. Es un derecho, por un lado. Por otro lado, el suizo no comería nunca algo que no tenga carne en Suiza. Entonces tú tienes que contarles que hiciste la carne mechada con carne suiza porque no te la comprarían. Es que estás obligado a ponerlo en el menú. Desde hace como 4 o 5 años estás obligado. Pero es que antes, en 2015, cuando empezamos, que esto es un error que podríamos cometer, yo creo que cualquiera que no fuéramos suizos, no soy suiza, cualquiera que no sea suizo comete este error. Tú ves, el pollo suizo cuesta 23 francos el kilo. El pollo de Eslovenia, el pollo de Hungría cuesta 13, 14. ¿Cuál compras? ¿Qué importa? Obviamente el húngaro. No te lo compran. No te lo compras. Y antes de tenerlo puesto en el menú que está, o sea, las autoridades, si tú no lo tienes puesto te van a multar. Antes nos lo preguntaban, ¿de dónde es la carne? La carne siempre ha sido suiza. Hubo un momento muy breve en el que tuvimos pollo húngaro porque rapidito descubrimos que no iba. No, gracias, quiero vegetariano. Okay. Ahora te quiero hablar un poco de la traducción cultural en términos empresariales. Y te explico. Cada país tiene sus costumbres, eso ya, digamos, y las tuyas eran las españolas. Tú llegaste adulta, vamos a decirlo, entre Holanda y cuando te conocí y Suiza, que tienes de varios años acá, pero tu vida es una vida más latina. Yo un día estaba contigo en el puesto y le comenté a la persona que me estaba comprando que era efectivamente vegano la arepa que le estaba vendiendo. Me dijo, pero tiene queso. Y le dije, no, pero es queso vegano. Me dijo, muéstrame el paquete. Eso a mí me chocó, porque claro, me sentí juzgado, me sentí auditado y me sentí acusado de mentiroso en ese primer momento. Cuando aquella mujer, me acuerdo perfectamente de su cara, una muchacha joven, cuando yo le dije que si era vegano, me dijo, por favor, muéstrame el papel que quiero, la etiqueta, el paquete que lo quiero leer. Resulta que eso no es ni juzgar, ni auditar, ni ser agresivo en la cultura suiza. Simplemente es natural. Es su derecho a la información. Y es su derecho, es correcto, a la información. ¿Cómo es ese proceso para cualquier persona que decide salir de su propio grupo cultural, irse a un grupo que tiene costumbres tan difíciles como las que te acabo de comentar? Por ejemplo, es natural preguntar esto como te lo estoy preguntando. El cuchillo de la arepa se queda manchado de masa. A mí me han dicho, cambia de cuchillo porque tu cuchillo está lleno de queso. Y esto es masa. Pero es que el anterior llevaba queso. Pero esto es masa. Por eso, te lo prometo. Ese proceso, que para un suizo es natural y que no le angustia, ¿cómo fue para ti? ¿Qué significó para ti? Porque aquí te estoy hablando ya como española, inclusive, que a los españoles no les importa nada de lo que yo acabo de decir. Entonces, ¿cómo es el proceso cuando tú decides comercialmente salir con un producto tan amado por ti y que te tengas que enfrentar permanentemente a una cultura que claramente tiene reglas de juego distintas? Sí, pero es que incluso lo que mencionabas antes de la celiaquía, por suerte tengo una amiga celíaca que trabaja y da como confianza, ella es celíaca y estamos claros, pero aquí te pueden preguntar todo y tienes que contestar con tranquilidad, incluso el idioma. El alemán es un idioma muy directo, ellos no tienen peticiones indirectas, te dicen abre la puerta, no, ¿podrías abrir la puerta? Es muy directo todo, al principio no siempre te dicen salud cuando estornudas, no pasa nada en Holanda, por ejemplo, jamás te lo van a decir. Y es como, suena muy frío, suena muy lejano, pero uno toma el mensaje.
Adriana, ¿y por qué no tuviste la tentación de meterle relleno suizo? ¿Por qué te fuiste por lo venezolano, por la calle del medio de lo venezolano? Sí sé poco de venezolano, de suizo sé menos. Bueno, Sí pero lo que te quiero decir, o sea, te voy a poner mi ejemplo que vivo en Italia. Para mí hubiese sido natural meterle, qué sé yo, un tomate, unas aceitunas, una mozzarella, una arepa. Hicimos tequeños de raclette en su momento. No, estoy hablando de la arepa. Hicimos. Que tu arepa es lo más... O sea, tu arepa tiene, para que entiendan una cosa, la arepa, la que más vende, tiene plátano frito, carne mechada, ¿cómo se llama? Caraotas negras, el queso rallado y el aguacate en caso de que el cliente lo pida como un side. O sea, digamos, y además de este porte así, que ni siquiera es que es lo más cómodo del mundo de la arepa no es como, comer. no la servimos, o sea, de hecho, cuando nosotros buscamos trabajadores es muy difícil poner a un venezolano a rellenar arepas, porque las va a rellenar planitas, y las de nosotras son así. Ajá. ¿Por qué te fuiste Por tan por la calle del medio de lo venezolano que te llevó? Y te lo estoy preguntando como empresaria porque tú eres una hiperimpresaria. Entonces, ¿qué fue lo que en tu cabeza empresarial dijo? Mira, yo voy a vender arepas, sé que va a ser comercial en este país y además me voy a ir con la cultura venezolana por el medio. La arepa sucedió. Eso sucedió porque necesitábamos algo con carne, pero el pabellón sucedió porque a mí la arepa me conectó directamente con una venezolanidad que yo no tenía. Yo me fui con 14 años, no tenía amigos españoles, venezolanos, en mi colegio no había venezolanos, mi familia española, solo eran mis papás venezolanos. O sea, a mí se me cortó de cuajo la conexión a Venezuela. Aquí no se habla de Venezuela. Sí, no perdóname la infidencia, pero de nuevo, lo digo con todo respeto, tú y yo somos dos hermanitos. De paso hiciste el bachillerato en un colegio de niñitos bien. De niñitos bien españoles. Muy. Entonces, es como, o sea, yo te veo a ti, adolescente de 12, 14 años, estudiando en un colegio de la clase alta española, solo con españoles, y luego te extrapolo en un food truck vendiendo arepa venezolana rellena de carne mechada con caraota, y me cuesta entender qué pasó ahí. Se sintió bien, fue bonito, fue decir, yo no fui consciente de esa amputación de identidad hasta que la encontré, hasta que encontré como el otro trozo y decir, ya va, esto conecta con esto, aquí estamos. Qué bello. Es hermoso, me ha traído hasta ti, imagínate. O sea, la arepa para ti es un cordón umbilical de alguna manera. Totalmente, y estaba como perdida, ese hilo rojo perdido de ombligo a Venezuela, ¿dónde está? Y yo sé que yo soy una venezolana que no va a volver a Venezuela. Yo no voy a volver porque yo en Venezuela tampoco me encuentro. Llegaste niña, pues. Muy niña, pero yo siento que aprendí que soy venezolana para representar a Venezuela fuera de Venezuela. Si eso tiene sentido, pero que lo tenga. Claro que tiene sentido. Pero que lo tenga. Y la arepa es lo que me ha hecho entenderlo, porque también ha traído a muchos venezolanos hacia nosotros. A muchos. Yo creo que yo puedo conocer a todos los venezolanos de Zúrich, incluso de la parte alemana. Todos han pasado por donde estamos, todos vienen, cuentan. Hay gente que ha llorado con nosotros en el stand. Tengo amigos pues llevamos 10 años haciendo arepas, 10 años que vienen, 10 años que nos hablamos y ya se han vuelto amigos. Ya pasa y se meten en el stand y echamos cuentos. Adriana, hay una pregunta que también para tratar de entender un poco la cabeza de una persona. Tú no te formaste, no pasaste por una escuela de cocina. ¿Tú empezaste a hacer arepas en qué año? 2015. 2015, la primera vez que tú entras a una cocina de un restaurante fue en el 2024, lo vivimos juntos, en una super cocina que ni siquiera era para buscar inspiración en lo tuyo, porque era un restaurante con estrella Michelin vegano, imagínate. Es la primera vez que tú estabas dentro de una cocina, con toda la estructura de lo que significa una cocina en términos prácticos como oficio, pero aún así tú te fuiste inventando tú sola las maneras de hacer muchas arepas al mismo tiempo. Cuando yo te conozco a ti hace, no sé, 3, 4 años atrás, algo así, 3 años, yo vivía en Chile, tú tenías un sistema que te habías inventado de 2 barras que pegabas y tirabas una gran plancha. Cuenta un poco cómo llegas a eso y cómo funcionaba ese proceso. ¿Cuántas arepas hacías cuando hacías eso? El primer paso fue la cuchara de helados. ¿Cómo así? Una cuchara de helados de cierta medida, hacer las bolitas y hacer arepas. Ese fue el primer paso. Luego, como se hacen las galletas hay rodillos que traen como unos rebordes que dan la profundidad para que no hagas la masa muy finita. Nosotros plantamos 2 barras de metal de 1 centímetro de espesor, una tubería metálica, palmear la masa así un poco. ¿Cuántos kilos? Estirar.
Nosotros hacemos de 6 kilos en 6 kilos de harina pan. En peso total serán 15, 16 kilos. Ok. Estire la espalda detonada y a cortar como una galletica. Levanta la arepita, la pones en tu caja. Y además, al principio, Claro, y estiraba y siempre se mantenía de la misma altura porque tenía las barras como guía, parejitas, ¿no? como galletitas, pero arepas. Ok. Y al principio me acuerdo que las prefreíamos, las empaquetábamos con papel entre medias, o sea, una locura. Y aquí es donde la falta de formación, la necesidad ha hecho que creemos una escuela. En mi primer mercado de Navidad me quedé sin arepas después de 3 días. Lo que yo pensaba vender en 3 semanas, lo vendimos en 3, 4 días. Una locura. ¿Qué hacemos? Solo tenemos una freidora, porque hacíamos las arepas fritas. Tenemos que producir más arepas. Vamos a llevarlas crudas, porque están haciendo 2, 3 grados. ¿Qué va a pasar? Así se quedó para siempre. Funcionó. Gracias a que no teníamos otra freidora. Ok. Y dime una cosa, ¿en qué momento tú das el paso y te vas a Colombia a buscar un aparato para hacer arepas industrialmente? Me lo mandó mi amiga de la India. ¿Cómo así? Inesperadísimo. Mi amiga de la India me mandó por Instagram. Mira lo que acabo de ver, creo que es para ti. Ajá. Ahí llegué a la máquina de arepas de Colombia. En Venezuela jamás escuché de una máquina de arepas. Jamás. ¿Cuántas Esta- arepas puedes producir tú con esa máquina? Creo que son como 300 a la hora, con 2 operarios. Wow. 300 a la hora. Estoy casi segura que ese es el rendimiento. ¿Cómo es tu método actual? Porque, digamos, no hay secreto. O sea, tú Tenemos produces esas un- arepas y las vas congelando y todo lo que yo vi. Pues. Ahora que nos pasamos a las arepas asadas, las asamos, las congelamos en una batidora, las congelamos sólidas, las empacamos y las vamos sacando a medida que las vamos necesitando y regenerándolas. Tú tienes algo que a mí me parece súper interesante y es que pudiste ver el proceso no solamente cultural, sino industrial y empresarial desde la virginidad, sin tener vicios, como los tenemos todos los que nacimos en Venezuela, porque simplemente vimos una manera de hacerlo y no concebimos otra, o no nos imaginamos que pueda haber otra. Tú ya has llegado a una máquina, has llegado a una metodología, a unos abatidores, a una forma de regeneración de una broma que es una piedra para poder recalentarla, pero lo fuiste viendo simplemente desde la lógica de, mira, tengo este producto y déjame ver qué es lo que puedo hacer yo para hacerlo más eficiente. Adri, tú me mandaste un mensaje de vaina, de chat, diciéndome, estoy muerta, vendí 13.000 arepas. Eso es verdad, vendiste 13.000 arepas. Vendimos 13.000 arepas, pero es que no vendimos diciembre, 13.000 arepas, vendimos ¿qué pasó? 13.000 arepas en un espacio de 3 por 2 metros. ¿En cuánto 3 tiempo? personas en un mes, En 30 días. en 30 días. 3 personas. Tenemos a un señor muy querido que nos ayuda con la producción, nos hace caraotas. O sea, estamos hablando de 80 500 kilos de arepas caraota. diarias promedio. Sí, Claro. muy bonito, Eh, muy bonito. Hay algo muy interesante cuando tú estás en un food truck de una feria de Navidad, un puesto de esto, y es que tú tienes una gente que te está haciendo una fila, esa persona va a preguntar qué es lo que tú estás vendiendo y se lo tienes que explicar, esa persona tiene que pagar, dame un segundito, esa persona tiene que pagar, Llegan sin saber. y a esa persona hay que entregarle la arepa. Si cada persona de esas tarda, por decirte un ejemplo, 10, 15 segundos más en ese proceso, pues tú simplemente vas a vender muchísimas menos arepas en un día, simplemente porque tienes la cola y no la puedes atender rápido. Y la cola sigue ahí, fiel, pero el que tenía que haber esperado 20 minutos espera 25 minutos y tú vendiste muchísimas menos arepas en el proceso. Tu proceso es de una rapidez loca. ¿Cómo fuiste afinando el proceso para que realmente tú pudieras hacer una arepa, freírla, ya no la estás haciendo frita, pero en ese momento freírla al momento, rellenarla con productos calientes y entregársela a un cliente al punto de que puedes llegar a vender 500 en un día? Primero rellenamos la arepa con los 5 rellenos, o sea, plátano, carne, caraotas, aguacate y queso, 30 segundos por arepa. Desde el momento que la tomo hasta que la entrego son 30 segundos. Y en la caja tengo a Alejandra entrenadísima, que o sea, prácticamente le dice a la gente lo que ellos quieren, que eso es vital. Y tenemos un menú muy reducido. En su día teníamos de pollo, teníamos de cerdo, teníamos extras. Ahora es pabellón, versión vegetariana, versión vegana, y a la de pabellón tradicional quieren queso y guacamole. Y rapidísimo. Los va despachando, me los va mandando y yo te vi, no tengo nada más. Claro, yo te vi trabajar y por eso hacía la pregunta, porque Bueno, ya no solamente aquí- gráficamente está muy claro, sino que tú, con mucha amabilidad, pero con mucha firmeza, cuando una persona va a preguntar, le dice, ahí está. Pero es que además la número 2, Aquí señora, les esas son las encanta 4 una que hay. cola, les encanta una cola, además aquí les encanta una cola, nos llega gente
a la primera fila a decir, ¿y ustedes qué venden? Señor, usted acaba de hacer una cola de 40 personas y no sabe lo que era. Sí, yo vi una cola y me parece que tiene que estar rico. Vamos a hacer un salto porque a mí lo que me parece más interesante del fenómeno justamente es que gente que no sabe qué es Venezuela, que no tiene idea de qué es la cultura venezolana, como no sabe la nepalesa, la Sri Lanka, la afganistana, la que sea, que están en sus ferias de Navidad, simplemente va por curiosidad al producto, el producto le gusta y dice, oye, esto me encantó, y se lo comenta a otro y otra persona viene. Es decir, el producto por sí solo, no por su bagaje cultural, es bueno. A la gente le gusta la arepa. Pero además es que solita. aquí no había venezolanos, llegaron los últimos 4 años o así. Ha llegado mucho venezolano, fíjate qué curioso, 2016, 2017, la diáspora tan grande, han empezado a llegar últimamente porque ya tienen pasaportes de otros países europeos y es la forma más fácil de migrar a Suiza. Porque aquí es muy difícil migrar sin pasaporte europeo o sin familiar suizo. Entonces ya tuvieron pasaporte en Alemania, en Italia, en España, en cualquier otro país donde ha sido un poco más simple el proceso y se vienen para acá. Okay. Entonces, vamos a hacer un salto, porque bueno, también hay que ir cerrando la entrevista, que es el siguiente. Les explico de nuevo a ustedes por contexto. Suiza está dividida por lo que se llama cantones, que vendría siendo como el concepto de Estado en el caso de Venezuela. Muy federales, muy autónomos, tienen derechos a definir sus propios impuestos. Los idiomas son muy distintos porque aquí hay un total de 3-4 lenguas oficiales, ¿no? Romanesco, romanche, italiano, alemán, francés. Por lo tanto, y los dialectos. Y los dialectos, pero cada uno tiene su idioma, su gobierno, etcétera, aunque es un país en sí solo. Dentro de esos cantones hay uno que se llama Zug, se escribe Z-U-G. Es el cantón de los ricos. Es decir, es donde están las grandes empresas, es donde están las personas con más dinero del país, porque además tiene condiciones impositivas muy ventajosas para las personas que son altamente empresariales. Aquí no hay muchos latinos, se los puedo garantizar. Aquí lo que hay es la clase alta suiza en el cantón de Zug. Yo estoy grabando esto exactamente un 28 de enero del año 2025. Estamos grabando esto en este momento. En 3 días, 28, 29, en 3 días, es el soft opening de su restaurante. En 4 días la apertura al público, abierta ya a público así. En el último edificio de hipertecnología, yo no sé qué, guachunchunchun, que se hizo en ese cantón que yo les estoy diciendo. Y ahí tú estás a 3 días de abrir Santa Arepa Restaurante. O sea, esto ya es la valentía llevada al extremo, porque aquí estás hablando de un público recontra suizo en un cantón muy adinerado y tú te estás lanzando con un restaurante 100% venezolano. Yo necesito saber qué pasó ahí. ¿Cómo te atreviste a una cosa tan impresionante? El amor por las arepas. La arepa es mi guía. Donde me lleven, yo voy. Me dicen, por ahí vamos. Yo confío. ¿Qué vas a tener ahí en el restaurante? Pabellón tradicional siempre. ¿En arepa? En la arepa, exactamente. La reina, pero la reina. O sea, mimada a más no poder. Y nos vamos a lanzar con algo que hasta ahora no habíamos hecho, que es como un poco inventar. Una cosa rara, una cosa diferente. Y es una panceta glaseada con barbacoa coreana, cheddar y luego un crunchy por fuera de chicharrón, que tú hiciste arepa de chicharrón, así que por ahí venía, y cancha, y maíz cancha frito, todo por encima como una costra deliciosa. Vamos a tener vuelve a la vida, vamos a tener yuca, que yo creo que nunca he visto yuca en este país, en ninguna parte he visto que ofrezcan yuca, 3 leches, chupe. Y chupe, Vi que ibas a tener. chupe de pollo y fresas con crema, un homenaje a los Andes, unas fresas con crema. Es increíble, de verdad es increíble. Con tu maquinita de arepas y muchas arepas haciéndose por día. Nosotros siempre hemos visto la arepa claramente como un hecho cultural. La arepa es venezolana, pero nos hemos negado a verla como otros países pueden llegar a ver, el taco, la hamburguesa, etcétera, que es decir, desde otra cultura, simplemente como un producto que es atractivo y que se puede vender. Lamentablemente tengo poco tiempo y ya tengo que cerrar la entrevista, pero para que se hagan una idea, aquí en Zurich se hace el Zurich Film Festival, el Festival de Cine de Zurich, y ella está licitando en este momento para el catering para este momento no le han dicho que sí, pero licitó. Es que se acercaron ellos a nosotros. Ajá, así que justamente para hacer el catering con arepa en el Festival de Zurich. Es decir, otros lugares empiezan a ver la arepa simplemente como un producto
tan bueno como cualquier otro y tan universal como cualquier otro, que puede servir para un catering masivo en un festival de cine, en un restaurante, en un cantón altamente adinerado o en algo tan tradicional y tan importante para el corazón, por ejemplo, de un suizo, como sería su feria de Navidad en diciembre. Adriana, muchísimas gracias. Gracias a ti.